Quiero contarte algo que me pasó hace 3 años en el confesionario. Llegó una señora, 73 años, vestida de negro, como siempre viene los miércoles. Se sentó, y antes de que yo dijera nada, antes de que empezara la fórmula, me dijo algo que se me quedó grabado. Padre, llevo 50 años comulgando y siento que Dios se cansó de mí. 50 años. Sin faltar un domingo, sin faltar un miércoles de guardar, con el rosario más gastado que he visto en mi vida. Las cuentas ya ni forma tienen de tanto rezarlo. Y Dios se había cansado de ella. Eso creía. Hoy te voy a decir lo que le dije a ella. Y al final de este vídeo, te voy a decir algo que contradice todo lo que acabas de escuchar. Porque hay un tipo de persona para quien ninguna de estas 3 revelaciones aplica. Y si eres esa persona, necesitas quedarte hasta el final. Lo que te voy a decir en los últimos 3 minutos es directamente para ti. Quédate. Mi nombre es el Padre Mateo. Llevo 38 años en el ministerio, y en esos 38 años he escuchado confesiones de miles de personas, muchas de ellas mayores de 60 años. Muchas de ellas devotas, fieles, con décadas de práctica. Y hay algo que he notado. Las personas que más me preocupan no son las que llegan diciendo, Padre, hice algo terrible. Esas personas ya reconocen el problema, ya tienen la mitad del camino andado. Las personas que más me preocupan son las que llegan y dicen, Padre, no tengo nada grave. No porque estén mintiendo, sino porque a veces dicen la verdad. Y aún así hay algo que está bloqueando su comunión, algo que lleva años instalado, algo que no duele, no alarma, no tiene nombre en el confesionario, pero que está ahí. Mi tío Esteban era sacristán en el pueblo. Tenía las manos siempre manchadas de cera de tanto acomodar los candeleros. Una tarde me vio preparándome para mi primera comunión y me dijo, Mateo, no te acerques a la mesa del Señor con las manos sucias aunque no se vea la mugre. Tenía 12 años y no entendí. Hoy, con 38 años de confesionario, entiendo que me estaba dando la teología más precisa que he escuchado en mi vida. Hay mugre que no se ve, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, quiero pedirte algo. No me escuches como quien escucha una lista de reglas. Escúchame como quien escucha a alguien que te conoce, aunque nunca nos hayamos visto. Porque lo que voy a decirte no es nuevo. Lo sabías. Solo nadie te lo había dicho con estas palabras. La primera revelación es la más común, y es la más difícil de aceptar, precisamente porque ya crees haberla resuelto. El rencor que se llama prudencia. Hay una señora en Sahuayo que lleva 44 años yendo a misa en la misma parroquia, sentada siempre en la misma banca, la cuarta del lado derecho. Comulga cada domingo y algunos miércoles. Y tiene una hija con quien lleva 2 años sin hablarse, por un asunto de herencia. Cuando le pregunté si había perdonado a su hija, me dijo, Padre, claro que sí, ya lo superé, solo que prefiero no tener contacto para no sufrir más. Prudencia, distancia necesaria, no me voy a dejar pisotear. Y ahí está el problema. El rencor, cuando tiene mucho tiempo instalado, deja de sentirse como rencor. La persona lo rebautiza, le pone otro nombre, un nombre que suena razonable, un nombre que incluso suena cristiano. Ya lo perdoné en mi corazón, solo que ya no confío en esa persona. No es odio, es que ya aprendí. Escúchame bien, porque esto está en el Catecismo, en el número 1385. Para comulgar dignamente se requiere estar en gracia y en caridad. No en sentimiento, en caridad. Y la caridad no es sentir cariño. La caridad es una disposición de la voluntad. Es querer el bien del otro, aunque no quieras verlo. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y uno de los grandes maestros del confesionario del siglo XVIII, escribió que comulgar con odio al prójimo en la voluntad, aunque no en el sentimiento, es una irreverencia grave, y que eso no queda cubierto por la confesión de otros pecados,
Porque si en la confesión no reconociste ese estado como pecado, no lo presentaste. Y el confesor absuelve lo que el penitente presenta, no lo que el penitente no reconoce porque lo llama con otro nombre. ¿Entiendes lo que eso significa? Puedes haberte confesado el mes pasado, con sinceridad, con fe, y aún así llegar a comulgar con un impedimento real en la voluntad, porque ese impedimento no lo nombraste como pecado, lo nombraste como precaución. Voy a decirte algo que me costó años aprender a decir en el confesionario. No tienes que sentir afecto por esa persona, no tienes que llamarla hoy, no tienes que reconciliarte si no estás lista, solo tienes que querer su bien, aunque sea desde lejos. Eso es suficiente. Eso es lo que marca la diferencia en la comunión. 3 días antes de comulgar, toma un papel. Escribe el nombre de la persona con quien tienes distancia, solo el nombre, y debajo escribe esta frase: no tengo que sentir afecto, solo necesito querer tu bien. No la llames si no estás lista. No finjas reconciliación que no es real. Solo di esa frase a Dios en voz baja antes de dormir, durante 3 noches. Eso reorienta la voluntad. Y cuando la voluntad se reorienta, la hostia empieza a tener peso de nuevo. Usted va a pensar, pero si yo ya lo perdoné, y yo le creo. Pero el padre Amort, exorcista del Vaticano por más de 30 años, documentó que la mayoría de las ataduras espirituales que encontraba en personas devotas no venían de pecados graves. Venían de perdones incompletos que la persona juraba haber dado. No es que usted sea mala persona, es que el perdón a veces necesita ser renovado. Como el agua del florero que parece limpia hasta que la cambias. La segunda revelación es la que más me cuesta decir, porque sé que va a incomodar, y por eso la digo. La tibieza que se llama fidelidad. Hay personas que van a misa hace 40 años, y que en algún punto, sin darse cuenta, sin decidirlo, sin que hubiera un momento exacto, dejaron de ir a encontrarse con Dios para ir a cumplir con Dios. La diferencia es invisible desde afuera. Desde afuera se ve lo mismo. La misma banca, la misma hora, la misma ropa de domingo. Pero por dentro es la diferencia entre un matrimonio vivo y uno que solo comparte techo. Un hombre de 74 años me dijo en el confesionario: «Padre, vengo a misa todos los domingos, pero siento que Dios se fue». Le pregunté: «¿Cuándo fue la última vez que llegaste a misa sin saber exactamente qué ibas a sentir?» Con una pregunta real, no con el rosario ya planeado. No recordaba. San Juan de la Cruz llamó a esto sequedad espiritual habitual y advirtió que es más peligrosa que el pecado abierto, porque el pecado abierto duele y alarma y mueve a la persona a buscar solución. La sequedad habitual no duele, no alarma, puede durar décadas sin que nadie la note, incluyendo la persona que la vive. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, escribió en Camino de Perfección que la persona que reza vocalmente sin recogimiento interior está hablando sola, y que Dios, que es cortés, espera, pero no fuerza la puerta de un alma que llegó en persona, pero dejó el corazón en casa. Llegó en persona, pero dejó el corazón en casa. ¿Cuántas veces llegaste a comulgar con el cuerpo presente y la cabeza pensando en lo que ibas a hacer al salir? Eso no es pecado mortal. No te estoy diciendo que has estado en pecado mortal 40 años, te estoy diciendo algo más delicado. Te estoy diciendo que mereces más de lo que has estado recibiendo. Porque comulgar en ese estado es como beber agua con la boca cerrada. El agua es real, la sed es real, pero no entra. Usted va a pensar, pero si llevo décadas siendo fiel, ¿cómo puede ser malo? Y tiene razón. La fidelidad es una gracia enorme, no la estoy cuestionando. San Juan Pablo II escribió que la santidad no se mide en años de práctica, sino en profundidad de encuentro. No son cosas opuestas, pueden vivir juntas. Pero una puede haberse quedado sin la otra. La próxima vez que vaya a comulgar, llegue 5 minutos antes de lo habitual. Siéntese. No rece nada todavía. Solo diga en silencio: «Señor, no sé si tengo algo que darte hoy, pero aquí estoy». Esa incomodidad que siente al no tener nada preparado, ese vacío que aparece cuando no hay rosario ni novena que llene el silencio, esa es la oración más honesta que puede hacer. Lo que cambia,
La comunión empieza a tener sabor de nuevo. La tercera revelación es la más silenciosa y la más común entre las personas de fe larga. Y antes de que te diga lo que es, quiero que sepas, si te reconoces aquí, no es falta de fe, es fe que necesita regresar a casa, la devoción que se llama sustituto. En algún momento, y esto puede haber pasado hace 20 años o hace 30, algo cambió, hubo una pérdida, un sufrimiento largo, una oración que no fue respondida como esperabas, una enfermedad, la muerte de alguien que amabas, y algo en el alma, sin que tú lo decidieras, hizo un ajuste. Siguió rezando, siguió yendo a misa, siguió comulgando. Pero la relación personal con Dios, esa conversación directa, ese tú a tú, se fue sustituyendo poco a poco por la práctica devocional. El rosario, la misa, la novena, la limosna al pobre, todo real, todo válido, todo hermoso, pero funcionando como intermediario que evita el contacto directo. Es como una familia que se habla a través de los hijos porque los esposos ya no saben cómo mirarse. Los ritos son reales, pero el centro está vacío, y comulgar desde ese centro vacío es recibir al Señor en una casa donde la puerta principal lleva años cerrada. Santa Faustina Kowalska, mística polaca canonizada por San Juan Pablo II, escribió en su diario: Jesús me dijo, muchas almas me reciben en la comunión, pero pocas me dejan quedarme. Muchas almas me reciben, pocas me dejan quedarme. ¿Cuál es la diferencia entre recibir y dejar quedarse? La puerta. Voy a darte 5 señales, no para acusarte, para ayudarte a reconocerte. Si te identificas en 3 o más, esta revelación es directamente para ti. Primera, rezas el rosario completo todos los días y llevas semanas sin tener una conversación real con Dios. No oraciones, conversación, del tipo que tienes con alguien de confianza. Segunda, cuando tienes un problema grave, tu primer instinto es prender una vela, pedir una misa, encargar una novena. No hablar directamente con él como lo harías con alguien cercano. Tercera, la misa te parece larga, y cuando termina sientes alivio más que plenitud. Cuarta, si alguien te preguntara cómo está tu relación con Dios hoy, no sabrías responder. Solo sabrías decir cuántas misas fuiste y cuántos rosarios rezaste. Quinta, y esta es la más importante, sientes más cercanía con un santo específico que con Jesucristo mismo. Y cuando rezas, te resulta más fácil hablarle al santo que hablarle directamente a él. 3 o más de estas señales. Eso es lo que encontré en doña Esperanza, la señora de la que te hablé al principio. Cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que le habló directamente a Cristo, no a la Virgen, no a San José, a Cristo, tardó mucho en responder. Padre, no recuerdo, no porque no creyera en él, sino porque en algún punto, entre el dolor de viuda y los rosarios de la noche y las misas del miércoles, había aprendido a rodearlo en lugar de acercarse. Esta semana un solo día. No tienes que hacerlo todos los días, solo uno. No reces ninguna devoción habitual. Siéntate frente a una imagen de Cristo, no de un santo, de Cristo, y di en voz alta lo que realmente estás sintiendo. Enojo, confusión, cansancio, tristeza, decepción, lo que sea. No lo adornes, no lo expliques. No busques las palabras bonitas, solo di la verdad. Eso es oración. Eso es comunión que empieza antes de llegar a la iglesia. 3 semanas después de aquella confesión, doña Esperanza volvió. Se sentó y me dijo: Padre, no sé qué pasó, pero la hostia del domingo me cayó diferente. Al inicio te dije que iba a contradecirlo todo al final. Aquí está la contradicción. Todo lo que acabo de decirte, el perdón incompleto, la tibieza habitual, la devoción que se convirtió en sustituto, nada de esto aplica si tú no te reconociste en nada. Si escuchaste las 3 revelaciones y pensaste, eso no es conmigo, sin ninguna duda, sin ninguna incomodidad, sin que ninguna señal te tocara dentro, entonces necesitas escuchar esto.
La ausencia de reconocimiento es el síntoma más avanzado del tercer estado. No lo digo para asustarte, lo digo porque San Juan de la Cruz lo documentó con exactitud. La sequedad espiritual habitual, en su forma más arraigada, produce exactamente eso, la certeza de que uno está bien. La persona no siente tibieza porque la tibieza se volvió la temperatura normal. El termómetro no registra lo que no puede comparar. Si nada de lo que escuchaste te tocó, no es señal de que estás perfecta. Puede ser señal de que llevas tanto tiempo en ese estado que ya no reconoces el contraste. Y para esa persona, que es a quien más quiero que escuche esto, la instrucción no es hacer más. La instrucción es parar. Esta semana, antes de comulgar, haz una sola pregunta. Una, sin buscarle respuesta inmediata. Señor, ¿hay algo entre tú y yo que yo no estoy viendo? Y espera. No busques la respuesta tú. Déjalo responder a él. Eso es lo que le falta a quien cree que no le falta nada. Quiero terminar con lo que escribió Santa Faustina en su diario. El alma que confía en la misericordia de Dios es la más feliz, porque Él mismo se encarga de ella. Todo lo que hablamos hoy no es para que tengas miedo de comulgar, es exactamente lo contrario. Es para que por fin recibas lo que llevas años mereciendo recibir. La Eucaristía no es el premio para quien llegó perfecta, es el alimento para quien llegó honesta. No te estoy pidiendo que seas diferente antes de llegar. Te estoy pidiendo que llegues siendo lo que eres, con el perdón incompleto, con el corazón cansado, con el centro que se vació sin que te dieras cuenta, y que pongas eso en sus manos. Recuerda lo que me dijo mi tío Esteban. No te acerques a la mesa del Señor con las manos sucias, aunque no se vea la mugre. Pero también recuerda que Él es quien lava. Tú solo tienes que llegar con las manos abiertas. Dios no mide cuántos años llevas comulgando, mide cuántos años llevas llegando.